The Pill Pod by Smart Pulse Agency. Bienvenidos a The Pill Pod, vuestras dosis bimensuales de píldoras inteligentes sobre el mundo de la comunicación, el diseño y el marketing. Yo soy Doc D, que creo ya me conocéis del programa anterior, especialista en marketing, UX, diseño gráfico, web y branding. Y aquí tenemos a mi compañero Doc Z, que es especialista en marketing y social media. Y bueno, sobre todo se hablará de marketing y social media, como es lógico, y yo más en tendencia de gráfica, que de hecho hoy viene el programa con bastante carga de gráfica. Así que nada, ¿qué tal ha ido estas 2 semanas de ausencia? Muy buenas. Pues bueno, en la línea, ¿no? Encerrados en casa, en la línea trabajando duro, preparando cosas guapas y nada. Realmente es una rutina que parece un poco ¿cómo se llama la película esa? El día de la marmota, ¿no? Sí, repite el día una y otra vez. Eso es. Y nada, ¿qué tal tú? ¿Por Viena? Pues bueno, aquí la verdad que la libertad se agradece. El otro día me fui con unos amigos al Danubio y nada, la verdad que bueno, ahora que se hace el tiempo de primavera y tal, pues se agradece poder salir, coger la bici un poco. No se lo digo mucho a la gente porque luego me tienen envidia, en plan me odian, me hacen vudú desde España, que estáis todos bastante hacinados, pero sí, bueno, intentamos hacer, aunque bueno, tengo tanto trabajo que aunque no hubiera cuarentena, estaría igual de encerrado porque esto es que no me da la vida. Yo ando que no me da la vida. Pero bueno, siempre sacaremos un huequito para The Pill Pod. Pues bueno... Si te parece, antes de empezar, me gustaría... hemos tenido bastante feedback del primer programa y bueno, primero agradeceros de vuestro interés, de vuestro apoyo y de darnos vuestro feedback. Yendo en ese mismo sentido, voy a intentar decir menos es un tic verbal que tengo, no sé si voy a controlarlo, pero vamos a intentarlo. Bueno, quieres... No te preocupes, te digo que de hecho ayer justo estuve revisando una conferencia que tuvimos con Paxel, con Íñigo, que supongo que estuviste de espectador. Y me estuvo pasando lo mismo, exactamente lo mismo. Y dije, joder, le has dicho a Jan esto y a mí me está pasando exactamente igual. Así que sí. Pero bueno. Hacemos lo que podemos. Nada, pues bueno, ¿empiezas tú con tu primer tema? ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bien. Pues bueno, mira, ya he dicho... Pues la primera noticia que vamos, básicamente son las 10 tendencias de branding para 2020, que la referencia principal es Puro Marketing. Me pareció un artículo muy bueno, no soy yo muy de top 10 en nada, no me suelen gustar. Pero bueno, a veces hay que cribar mucho para ver que no es en plan postureo o sensacionalismo y dónde está, digamos, la chicha. Y especialmente este artículo de Puro Marketing me gustó mucho. No obstante, al ser muy extensa y a hablar en muchos aspectos de temas que igual ya son conocidos o incluso que tratamos en el anterior programa, me voy a centrar en 3 de las tendencias que me han parecido las más interesantes y que creo que definen bastante la tendencia actual de lo que viene siendo el mundo del branding, ¿no? Y una de estas primeras tendencias es el anti-blanding. Pero claro, diréis, ¿qué es el anti-blanding? Si no sé lo que es el blanding, no sé qué es el anti-blanding. Entonces, pues también nos hemos referenciando un poquito el tema del blanding, ¿no? Pues os hemos puesto también un artículo de antevenio.com para que lo extiende un poco mejor, pero bueno, os explico un poquito de qué va el blanding para que entendamos qué es el anti-blanding, ¿no? Y es que hay un montón de marcas, de marcas consolidadas que renunciaron en un periodo de hace un año o 2 de sus elementos de identidad más genuinos
para integrarse, pues vamos a decir, en un conjunto de una identidad más blanda, ¿no? Vamos a decir. Una nueva tendencia que buscaba en su momento, pues, ir hacia la simplicidad y la neutralidad, ¿no? Que da como resultado, pues bueno, marcas con identidades muy parecidas entre sí, ¿no? A este fenómeno en su momento se le llamó el blending, ¿no? Que proviene del inglés bland, ¿no? Que significaría anodino, insustancial, carente de personalidad propia, ¿no? Y bueno, ya veis que si siquiera la denominación tiene unas connotaciones necesariamente positivas. Pero bueno, sobre todo vimos que en el sector textil es donde más se estableció esta tendencia, probablemente porque muchas veces, en especial en este tipo de productos textiles, ¿no? Que remiten directamente a la estética, que tienen mucho tema de temporada, el branding es, la marca en sí es un añadido y no es como la cúspide de la imagen, ¿no? de la empresa, sino que al final lo que vemos directamente en escaparate es más la temporada que viene que la marca en sí. Y bueno, pues como veréis en el ejemplo, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Burberry, Berluti y Balmain, pues son algunos de los ejemplos que en el artículo mostraban y al final pues efectivamente la tendencia esta termina por generar pues eso, una especie de gráfica plana, ¿no? Y bueno, no es que fueran especialmente innovadores, ¿no? Sí que en su momento se hizo para lograr una cierta diferenciación, pero al final este distintivo de blending no ha afectado a la memorabilidad, o sea, se ha comprobado que ha afectado a la memorabilidad de las marcas, ¿no? Y también ha creado pues un ecosistema de marcas muy parecidas que al final generaba esta insustancialidad que si en un momento podrían haber logrado una diferenciación, ahora ya no. Y es que en 2010 ya Zara había hecho esto, ¿no? Intentando potenciar la sencillez y el minimalismo, ¿no? Y a partir de la aparición del blending, pues Zara acusó una pérdida de diferenciación y esencia, ya que, bueno, todas las marcas eran muy parecidas y todas, o sea, tendían a ser iguales. De hecho, Zara intentó algunas técnicas rompedoras, como este famoso, esta compresión de kerning, ¿no? Que la verdad que fue muy disruptiva, generó algunas críticas, pero ya sabemos lo que decía Oscar Wilde, que hablen bien o mal, pero que hablen. Entonces, pues bueno, la tendencia tras haber hecho esta experimentación con el blending es volver a los orígenes, el anti-blending. ¿Bien? Y es que al final, pues, el tema de las marcas no deja de ser también un proceso iterativo que siempre se nos olvida, queremos como establecer que es una cosa fija, pero sin duda no lo es, no lo es. ¿Qué opinas, Zeta? Bueno, a ver, con los ejemplos que nos has dado, ¿no? Lo que veo es que todas las marcas pierden un poco su esencia. Las marcas, los logotipos de esas marcas pierden fuerza, ¿no? Porque se parecen todos al final. Y nada, cuando has hablado de Zara, me ha entrado la duda y no lo he verificado. Pero el logotipo este en el que comentas, ¿no? En el que se entrecruzan las letras, ¿no? Se mezclan las letras. No lo he visto implementado no me suena haberlo visto implementado ni en su web ni en las tiendas. No. Eso fue les ha pasado exactamente lo mismo que en el tema del blending. De hecho, probablemente esté relacionado, pero sí que al final existió esa experimentación por parte de Zara y al final por razones, pues bueno, exactamente que lo mismo que el blending y el anti-blending, claro. no se terminó de desarrollar. O sea, ya ves, esto es como estas marcas que cambiaron y ahora exactamente vuelven a la marca que tenían anteriormente. Al final es una cuestión de ir probando y ver. Sí que no llegó una implementación muy heavy, eso sí que es verdad. Bueno, por lo menos han intentado que se hablara de su marca durante casi un mes, ¿no? En todas las redes sociales,
en todos los blogs dedicados a diseño, todo el mundo les cayó encima, ¿no? Y al final es lo que dices tú, no existe mala publicidad, ¿no? No existe mala publicidad, efectivamente. Y hablando de publicidad, pues otra de la segunda de las 10 tendencias que he rescatado de este top 10 es el tema de la parametrización, ¿no? Pues ya que vemos que este año vamos a ver un montón de marcas, ¿no? Que habiendo desarrollado un fuerte sistema y código visual, pues eso, sienten que ya no dependen tanto de su logo, o sea, de su marca, ¿no? De su logotipo y de que éste les identifique. Y estas marcas pues están abriendo un nuevo espacio de debate, que es lo que conocemos, bueno, es lo que se está llamando ahora como la parametrización, ¿no? ¿Y cuál es el espacio y el rol destinado al logotipo? Pues probablemente el caso más paradigmático de este fenómeno es Doritos, que lanzó un anti-ad sin su nombre, sin su marca, sin su logotipo, sin nada, que lo único que mantiene es eso, la paleta de colores, el icono triangular y realmente pues con esta campaña pretendían reforzar pues su marca de un modo muy ingenioso y lo han logrado, o sea, es increíble como al final estamos tendiendo de hecho al logo sin logo, ¿no? A la marca sin marca. Pero al final esto es un fenómeno que alguna vez tú y yo ya hemos hablado de él, Jan, ¿no? Lo anecdótico y lo obvio, ¿no? Lo obvio lo obvias. Cuando normalizas algo, una marca tan asentada como Doritos, ya ves la marca y dices, Doritos. O sea, ya estás acostumbrado. Lo obvio, lo que pues, nosotros solemos estar muy acostumbrados, ya no nos dice nada. Nosotros andamos por la calle, vemos un coche, una farola, yo qué sé, un buzón, un escaparate, un edificio. No nos paramos, lo damos por hecho, eso es obviar, eso es lo que llamamos obviar, para nosotros es obvio. Pero si vemos un perro verde que no es algo habitual, que eso es lo anecdótico, eso es lo que nos choca, ¿no? Jugando con el componente anecdótico de marcas que se han convertido obvias es como se logra la pregnancia mental en el espectador, con esta disrupción, zarandear al usuario, al potencial cliente, y estas técnicas al final están generando estrategias que muchas veces parecen antiestrategias, que es bastante interesante. Y este es un muy buen ejemplo. Incluso, de hecho, lo que hemos comentado de Zara también es otro ejemplo de Zara. En el momento que te rompe los esquemas, pues se te queda. Es parte. Tened en cuenta esto de cara a mañana, todos aquellos que tenéis un negocio, pensad en la rotura de esquemas. A veces se rompen con algo interesante y positivo y a veces se rompe con algo que aparentemente es negativo, pero no tiene por qué serlo. No hay mala publicidad, ¿no? Como ha dicho Doc Z. Y la última tendencia que rescato, que también es de mis favoritas, bueno, en el artículo titulan Sin ti o contigo, ¿no? Y es que vivimos en una era de unión e integración, o lo que llaman competencia, que no es la tradicional competencia entre empresas, sino la cooperación de marcas pues para un propósito común, ¿no? Entonces muchas marcas rivales han terminado uniéndose para generar una propuesta de valor, algo que ya comentamos creo el programa pasado, como la propuesta de valor por encima de la imagen o la marca se había convertido en la estrategia, ¿no? El tener valores, el transmitir un valor. Y bueno, en estos tiempos de saturación e indiferenciación, pues bueno, las marcas colaborativas y democráticas, pues que muestran apertura y transparencia, pues probablemente tienen las puertas del éxito más abiertas, ¿no? Y algunos de los casos más paradigmáticos de esta colaboración, pues por ejemplo, son Samsung y Apple, que han colaborado sobre todo en relación al Samsung TV, para que accedan al contenido de vídeo de Apple TV, pues, por ejemplo, ¿no? Y de forma que Apple y sus productos lleguen a otros usuarios. Mercedes y BMW también se han aliado para competir conjuntamente en el sector de los coches no recuerdo cómo se le llama estos servicios tipo Uber. Ya sí. Coches compartidos, VTC.
Sí, eso, los VTC, ¿no? Pues han establecido una estrategia conjunta para que algunas de las marcas más importantes como Uber, etcétera, lo que hagan es comprar conjuntamente coches Mercedes y BMW, generando por un lado una visión, perdón, una imagen de prestigio en estos servicios VTC y a la vez sirviendo de escaparate a las marcas, ¿no? Pero para mí probablemente de hecho, la campaña que más me gustó fue la que hicieron Burger King y McDonald's, ¿no? Que fue A Day Without Whopper. Bueno, concretamente sería de Burger King, ¿no? Ya que McDonald's en su momento hizo una campaña en la que o sea, las ganancias logradas en aquel momento de la Big Mac o de una hamburguesa clásica de McDonald's iban a ser destinados pues a una serie de causas sociales muy importantes. Entonces, ante ese hecho, decidió Burger King generar una estrategia conjunta con McDonald's y crear el A Day Without Whopper, donde lo que hacían era animar a sus consumidores habituales de Whopper o de Burger King que fueran a consumir a McDonald's para apoyar esta buena causa, ¿no? Y de hecho el cartel es muy revelador, ya que se ve la mano del rey de Burger King y la mano de Ronald McDonald's agarrados. Y es muy interesante, la verdad. Me pareció una de las campañas más brillantes, tanto conjunta como individual, vamos, de algún modo. Y sí, esto es lo que nos viene. Creo que poco a poco iremos viendo más maniobras como estas. A mí personalmente me generan un soplo de aire fresco, porque estamos tan acostumbrados a esta competencia feroz y nos habían metido tanto este concepto de la rivalidad, que esta nueva era de colaboración entre marcas y empresas es una tendencia que me gustaría ver cómo evoluciona, la verdad, sobre todo en la era digital. Sí, es verdad. Más que, a ver, tal vez más que una tendencia, eso lo comentaré luego, va a acabar siendo una necesidad para muchos negocios que no son grandes, ¿no? Para muchos negocios pequeños. Pero bueno, luego lo comentaré más adelante creo que mi última noticia. Muy bien. No, muy interesante el tema de la parametrización, que bueno, también otra vez es algo que solamente pueden utilizar grandes marcas, ¿no? Marcas que son ya famosas y que ya nos han infoxicados con su marca. Pero bueno, todo es bueno para coger e inspirarse y sacar nuevas ideas, ¿no? Sin duda, sin duda. Pues bueno, yo ya he terminado con esta primera parte, así que Vale. ¿qué nos traes con tu primera noticia? Vale, pues no es una noticia, es más bien un tema del que quería hablar, porque hablamos mucho de SEO, pero hacemos poca referencia al AEO. El AEO se refiere el audio, ¿no? En vez de las búsquedas por escrito, por texto, se refiere a las búsquedas por voz. Uh-huh. He usado dos referencias. La primera es de emprendedores.es para hablaros de este tema, y también he estado buscando datos del 2019 en previsión de 2020, que es de hispavista.com. Voy a pasar os voy a leer los datos, ¿no? Que me parecen muy reveladores y muy importantes. Y bueno, son los siguientes. Son datos de 2019, ¿no? Entonces, vamos allá. La mitad de todas las búsquedas que se realizarán por voz en 2020. Eso es algo que seguramente con el COVID, con el confinamiento que se ha vivido y la crisis que se ha vivido, haya sido
haya aumentado, ¿no? Ujú. La búsqueda por voz está muy ligada a la búsqueda local. Eso significa que la búsqueda por voz, o sea, alguien que busca por voz generalmente lo hace para buscar algo, algún servicio o algún producto alrededor suyo, ¿no? El otro dato es que el 65% de los 40, de las personas que tienen entre 25 y 49 años hablan con sus dispositivos al menos una vez al día. Dispositivos inteligentes, ¿vale? Y el último dato que he retomado, porque en la web de Hispavista hay muchos datos muy interesantes, el 43% de los propietarios de altavoces inteligentes usan su dispositivo para comprar. Eso probablemente también sea probablemente ese dato también, eso es una previsión para 2020, pero no creo que hayan tenido en cuenta la crisis en la que estamos, entonces creo que ese porcentaje va a aumentar, ¿no? Ujú. Volviendo a las búsquedas por voz, es importante recalcarlo por lo que va a generar como cambios en el marketing y en el SEO, ya que la voz, el sonido en general, genera muchas emociones, es un generador muy potente de emociones, ¿no? Para el marketing, cuando pensamos en marca, en general, pues pensamos en una imagen gráfica, identidad corporativa, logotipo, complementos gráficos. También podemos pensar cuando pensamos en estrategia de comunicación, podemos pensar en cómo comunicar, el tono de voz, qué semántica usar, etc. Pero con ese nuevo parámetro que tenemos que tomar en cuenta, que son las búsquedas por voz, tenemos que pensar en diseñar una marca basada en voz, ¿vale? Pues, por ejemplo, el audiólogo, ¿no? Que es una buena forma de entrar en ese mundo, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que eso cambia nuestra forma de crear los contenidos, ¿vale? Ya lleva Google, que es el buscador referente en el que casi todos buscamos respuestas todos los días. Uh-huh. Ya lleva años premiando los contenidos que son semánticos, que se asemejan más al lenguaje común. Empezó con palabras claves cortas, de 1, 2, 3 palabras. Ya desde hace unos años ya son frases, entendiendo palabras y sus sinónimos. Y ahora ya está yendo hacia ya más, ¿cómo se diría? El lenguaje verbal, ¿no? El AEO se define como Answer Engine Optimization, ¿vale? Y es una parte del SEO. Y para abordar ese nuevo reto, ¿no? Tenemos que enfocarnos en encontrar la forma en la que los usuarios van a buscar nuestros contenidos usando la voz, ¿vale? Seguramente sean búsquedas basadas perdón, sean búsquedas basadas en preguntas, ¿no? Preguntarán algo a su dispositivo y necesitarán una respuesta, ¿no? Como pequeño truco, y no es el único, hay varios, pero como pequeño truco, cuando tenemos un sitio web, es interesante redactar unas preguntas frecuentes, una sección de preguntas frecuentes, los famosos facts, para conseguir responder a esas posibles preguntas y usando un lenguaje sencillo y poco técnico para responder a esas preguntas, ¿no? Es un pequeño truco. Hay varios trucos, pero bueno, quería dar para intentar ilustrar un poco ese tema. Aparte, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en SEO, cuando hablamos de búsquedas
escritas, búsquedas por palabras, tenemos la posibilidad de aparecer en la primera página, ¿no? La primera página, porque en la segunda página casi ya nadie hace clic. Si no apareces en la primera página de Google, no existes. Pues en el caso de las búsquedas o los resultados de búsqueda en audio de esos dispositivos inteligentes como son Google Home, Alexa, etcétera, Siri, todos estos, ya no nos van a leer los 10 contenidos de la primera página, van a leer los 2 o los 3 primeros. Ujú. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta porque todavía es un campo que, bueno, que sí, los grandes ya lo han asumido y ya están trabajando en ello desde hace tiempo, pero que cuanto antes se tome en cuenta y se le dé el valor que merece, será más fácil posicionar, ¿no? Cuanto antes entras en un terreno, menos gente hay, entonces compites con menos gente. Es lógico, ¿no? Entonces, bueno, yo animo a todas las empresas que tengan un sitio web, que sea de venta online o de creación de contenidos, que trabajen ese campo para responder a las posibles preguntas de su audiencia y de sus posibles potenciales clientes, ¿no? Ujú. Nada, ¿conocías con la existencia del I/O? ¿Habías Sí. oído hablar alguna vez de...? ¿Sí? Sí que había oído hablar. Lo que pasa es que, claro, cuando empezó todo esto está un poco en pañales. Hasta que han llegado, hasta que se puso de moda el Siri y todas estas cosas, no, esto no empezó a tomar conceptualmente una realidad real, ¿no? Y bueno, de hecho, Siri no es precisamente algo relacionado, sino que cuando empezó todavía esto no era un elemento importante. Pero sí, yo por ejemplo sí que he notado que en los últimos años Google le metió muchísima caña al tema del reconocimiento de voz, especialmente de OK Google. Así que yo, Eso de es. hecho, cuando voy en el coche, todo el tema del móvil lo manejo por voz. Todo el tema del GPS, mandar WhatsApps mientras conduzco con el móvil, le digo, OK Google, mandar WhatsApp a no sé quién y te lo pone y no tienes que tocar nada. Y la verdad que lo mejoraron mucho y dije, bueno, esto va a ir más allá. Entonces, si ya el reconocimiento lo tiene muy avanzado, el AEO no me extraña nada porque al final Claro. no deja de ser un campo de pruebas. Porque, ya te digo, uno de los escenarios potenciales es el coche. Y de antaño a ahora ya puedes hacer, no todo, pero bastantes cosas mientras conduces. Teniendo el teléfono Android aquí, puedes hacerlas bastante con todo por voz. Y bueno, pero bueno, Sí, sí. no deja de ser una actualización también ciertas partes de ello, una actualización de un viejo concepto, por lo menos de cara al branding, al audiólogo, ¿no? Que no es un concepto nuevo, ¿no? Ya lo hizo Nokia en su día y nos caló bastante a todos. Pero vamos, nuevos tiempos, nuevas tecnologías y nuevas conceptualizaciones de ideas o incluso estrategias viejas. Esto sin duda nos va a traer cola y también va a dar, yo creo que probablemente, por ejemplo, en el diseño de contenidos, que ahora mismo, ya que la web se ha vuelto más semántica, pues se le da mucha importancia a una redacción de copy, ¿no? ¿Sabes? Un copywriting mucho más humano, mucho más estratégico, más cálido, más... que se note que hay un ser humano de fondo. Creo que probablemente la evolución del copywriting pase a ser precisamente el trasladar estos conceptos a voz, pero que tampoco va a ser nada nuevo. ¿Acaso no lo hacían ya los locutores de radio? Porque si hay algo que no ha muerto es la radio. De hecho, que estamos nosotros de algún modo grabando un podcast. O sea, es increíble ver cómo la tecnología de comunicación más antigua, que probablemente sea la radio, ¿no? Al menos en el estrato moderno de la era moderna, Claro. sigue vigente, pues que al final es que somos una especie que somos muy verbales. Pero creo que sí, que entrarán en juego en un futuro próximo el tono, la voz, el enfoque. Creo que aparecerán nuevas formas de comunicar
donde se busquen transmitir sensaciones, no solo en lo verbal, sino en lo tonal. Aunque pudiera parecer que esto va a ser igual un filón para los antiguos dobladores de voz, yo creo que además de esto probablemente aparezcan tecnologías que ya te pongan la voz sexy que tú quieras o la voz cálida que quede Sí, bien. sí, de hecho, cuando estuvimos en Nueva York, en la WordCamp Nueva York, con el equipo de Pixel Clan, de Pixel Accessibility, conocimos a una persona, Chip Edwards, que ha desarrollado una herramienta muy potente, ¿no? Que permite a tus textos del blog ser leídos con intonaciones, con acentos, puedes elegir la voz, Ah, el qué volumen de interesante. voz, Sí, sí, ya me recuerdo que me la, contaste. sí, la etnia que quieres que sea la persona que lo lea, en fin, una herramienta brutal, ¿no? Y estuvimos reunidos con él y nos contó un poco, porque claro, es un tema que controla mucho, y nos contó un poco el futuro del audio, ¿no? Y realmente pudimos ver el futuro de Internet y de cómo va a evolucionar, ¿no? Realmente. Ujú. Pero bueno, no vamos a meternos ahí, que ya llevamos 32 minutos, así que, porque bueno, eso sería para otro programa o varios programas. Sin duda. Eh, pero bueno, si quieres, seguimos con tu siguiente noticia o qué nos has traído. ¿Qué nos has traído? Pues la verdad que tenía ganas de hablar un poquito de diseño gráfico puro y marcas, pero la verdad Ujú. que últimamente es un terreno, al menos a nivel tendencia, difícil de abordar, ¿no? Porque eh, yo siempre digo lo mismo, que diseño gráfico todo está dicho y a la vez no. Entonces, siempre hay, es un mar de tendencias que no debería ser así, porque al final, yo por ejemplo, que me dedico al UI, sí que he visto una serie de tendencias que, por ejemplo, dan problemas de accesibilidad, tal cual, ya a veces existe una excesiva necesidad de cambiar, por cambiar. Igual no hace falta cambiar por cambiar. Sí que es verdad que se necesita, o sea, como decía Dieter Rams, el buen diseño, pues sabes, es atemporal, ¿no? Pero sí que es verdad Claro. que vemos estas tendencias, pues bueno, de crear cosas nuevas o incluso muchas veces de remitir a viejas. Entonces, he intentado buscar igual los paradigmas más, porque hay mil. Como digo, no me gustan las tendencias, pero es que solo encuentro artículos de las 20 tendencias de... Entonces, pues bueno, he remitido a un par de artículos, uno de marketingdirecto.com y otro de marketingforecommerce.net, y que uno habla un poco más de marcas y el otro habla un poco más de gráfica en sí, ¿no? Vale. Y creo que con estos dos, pues de algún modo he querido destilar un poquito la tendencia entre 2019 y lo que lleva viendo 2020. Aunque también decir que esto, aunque es relativamente actual, es pre-COVID. Y no sabemos tampoco el COVID cómo va a afectar a la gráfica. Pero bueno, ya tenemos ejemplos paradigmáticos que de hecho ya están implementadísimos. Vamos, o sea, lo que viene siendo en el caso de las marcas, ¿no? Que vamos a empezar, pues bueno, con un glosario de marcas. eh, Ujú. Marketing Directo remite directamente a Logaster, que es la empresa que ha realizado el estudio, ¿no? Que se dedican a hacer marcas. Y bueno, ha desarrollado como unos 9 puntos, ¿no? De las tendencias que ellos pensaban que iban a ser lo común de cara a 2020. Y bueno, yo estoy relativamente de acuerdo, ¿no? Y es que la más obvia es la simplificación, y lo estamos viendo. El minimalismo pues vuelve a estar de moda. Bueno, vuelve a estar de moda. Nunca debió pasar de moda, pero bueno, siempre ha habido minimalismo. Pero bueno, sí que se busca pues elementos y fuentes simples, de palo seco, etcétera. De algún modo ya lo vimos en el blending, aún con una tendencia mucho más de nicho, pero sí, ¿no? De forma que la marca vuelva a ser, pues eso, fácil de usar y para diferentes operadores, ¿no? Algunos ejemplos que nos ponen es Skyscanner, Uber o Crocs, ¿no? Que efectivamente vemos que se tiende
a una igual más que simplificación, una esquematización, ¿no? Unos esquemas mucho más parametrizados, mucho más, diría que rígidos, ¿no? A veces incluso aburridos, ¿no? Me recuerda mucho a cierto diseñador modernista, pero se me ha olvidado el nombre. Luego si me acuerdo lo digo. Y otro de los elementos diferenciados que han encontrado es el tema de la geometría original, ¿no? Pues la geometría pues, no tiene intención de renunciar a la posición de liderazgo, ya que ayuda muchísimo a las marcas, ¿no? Y sí que se están viendo, pues bueno, muchos motivos geométricos, poliedros, tanto a nivel, o sea, se manejan las dimensiones, ¿no? La dimensión 2D, 3D, con formas, digamos, serradas, puntiagudas, ¿no? Este tipo de juego de Tangram, o incluso con efectos de 3 dimensiones, de esquinas, etcétera. Sí que se está viendo mucho, también tipografías construidas con este tipo de elementos, pues las veremos mucho más, ¿no? Probablemente una de las más diferenciadoras de esta época es lo de las fuentes inusuales. Esto sí que igual está siendo más habitual ahora que antes, ¿no? Y es que, bueno, pues bueno, la tipografía, al final siempre se ha dicho que cuál es el terreno puramente del diseñador gráfico como tal que le diferencia al resto de sectores, ya que en el diseño gráfico el diseñador siempre ha utilizado sectores que están relacionados con otras profesiones, la fotografía, la publicidad, no sé qué. ¿Cuál es el puro? La tipografía. Y es que la tipografía es el mejor recurso para construir una identidad corporativa. De hecho, sobre todo si puedes diseñar una tipografía propia para la empresa, ¿no? Y en esto, pues bueno, se han metido caña, diremos, y se han lanzado a crear nuevas formas, nuevos lenguajes tipográficos que diferencien las marcas de otras, que a veces incluso sean incompletas o que al final, bueno, generen un juego constructivo, ¿no? Esta disrupción, generar inquietud en el espectador para luego generar pregnancia, ¿no? Vuelven los gradientes. Los degradados y los tonos de neón, pues bueno, se están volviendo a poner de moda. Yo no soy muy amigo de estas cosas. De hecho, siempre te lo han comentado como que los degradados son siempre problemáticos. Pero vamos, es un buen modo, de algún modo es un recurso para dar un poco de vida a marcas igual que sí que tiendan a un minimalismo o puedan resultar aburridas. Esto hay que cuidar. A ver, esto sí que, por ejemplo, tampoco es que yo soy un enemigo de los degradados. Siempre ha habido los problemas, sobre todo de cara a costes para impresión de soportes, etcétera. Pero hoy en día, que la era digital es muy digital, sí que es un buen recurso, sobre todo para marcas digitales en las que incluso el degradado puede ser animado, es decir, podemos generar este efecto de transiciones que creo que una de las consideraciones a la hora de diseñar branding que mejor tenemos que tener en cuenta el día de hoy es entender cuál va a ser la máxima naturaleza en la que se va a desarrollar nuestra marca, cuál va a ser el entorno, el medio, el framework donde va a funcionar, porque va a ser digital, analógico, las dos cosas, puramente una de las dos, porque entonces sí que podremos discriminar qué elementos son posibles y cuáles no. Y bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y otro es el tema de las letras geométricas, ¿no? No es necesario, pues bueno, elegir entre geometría y texto, pues la combinación entre ambos pues suele ser efectiva y bueno, las letras hechas con geometría, pues de algún modo pueden tener un efecto sorprendente. Y la geometría se ha usado de siempre. No han reinventado la rueda, tampoco creo que aquí haya nada más especial que añadir. Pero bueno, ya ves que incluso los propios ejemplos funcionan con degradados y vamos a ver mucho esta combinación de degradado más geometría. Y bueno, y aquí tenemos el famoso logo de Zara del que hemos hablado, porque la siguiente tendencia es el arreglo caótico, ¿no?
La rebelión debería ser pues, un elemento fundamental en las marcas que busquen fuerza y potencia, y para ello la disposición asimétrica y caótica es una forma segura de llamar la atención del espectador, un poco lo que hemos comentado antes. Y aquí vemos algunos ejemplos que, bueno, que unos más atrevidos, otros menos, sí que buscan crear lenguajes que no se habían visto antes, ¿no? Y vemos que Zara huyendo del blending fue uno de los adálides de esta tendencia. Y otro es muy habitual el tema de los emblemas, ¿no? De volver al minimalismo, al menos a la influencia, ¿no? que ha dejado este. Y bueno, los emblemas perden algo de sofisticación, pues eso, para volverse mucho más amigables y visualmente, ¿no? Y luego el escalado, que este estilo, pues bueno, tiene su origen en la tendencia que surgió en 2019 y hubo bastante repercusión. Y eso, hacer más grandes y gruesas partes de una marca para generar como una especie de escalado. Esto también se está viendo cada vez más. Probablemente esto también es muy combinable con el tema de animación. Y finalmente la destrucción de texto, que al final no es que se destruya, sino al final son fragmentos que al final por un juego con la Gestalt tu mente termina de construir y el texto es lecturable. Tampoco han inventado la rueda, pero sí que se están viendo mucho este tipo de marcas que buscan generar espaciado, aire, etcétera. Todo esto que hemos comentado, sobre todo, como veis, está muy limitado el tema de marcas, pero se nos lanza un poquito el tiempo encima y lo que viene siendo las tendencias más puramente gráficas las dejaremos para que os quedéis con atención para el programa que viene. Y así cumplamos los plazos, que si no suena el reloj. Pues bueno, pasamos a tu siguiente noticia, aunque a no ser que quieras comentar algo al respecto. Bueno, yo he vuelto a ver el logo de Desigual en la parte de arreglo caótico, ¿no? Y cuando salió me pareció una idea brutal de coger el logotipo, hacerle un mirror, ¿no? O me pareció brutal porque lo reconoces, o sea, realmente destaca, ¿no? No sé, es poético, hasta casi poético, ¿no? Sí. De hecho, concretamente el caso de Desigual es muy interesante porque Desigual fue de los precursores en el arreglo caótico. Empezó hace muchísimos años, hace más de 15 años, bastante. Ya empezó con el tema de invertir una o varias de las tipografías. Y ahora que luego se puso vamos a decir, de moda este arreglo caótico, para diferenciarse, después de llevar casi 2 décadas diferenciándose, para diferenciarse hizo precisamente el espejado total de la marca, que era como, tenemos que volver a diferenciarnos, ya están pisándonos el terreno. Hicieron un espejado muy arriesgado, pero yo creo que funciona muy bien. Supieron volvieron a lograr la diferenciación de lo que les representa con un movimiento magistral de branding. Pero bueno, eso según mi opinión. Sí, no, la mía también. Pues pasemos a tu noticia. Muy bien. Pues bueno, tampoco es una noticia, es una persona que sigo desde hace muchos años, se llama Enrique Dans, tiene un blog que es muy interesante. Sí, es viejo conocido Enrique Dans. Sí, es un especialista en marketing, en estrategia digital, es profesor en una escuela que no recuerdo ahora en Madrid. Y bueno, habla un poco del coronavirus. El título de su entrada de blog es La crisis del coronavirus y el darwinismo digital. ¿Vale? Darwinismo, para los que no lo conocen o tal, es básicamente... mierda, se me ha ido. No pasa. ¿Cómo se dice? La selección natural. La selección natural, sí. La selección natural, ¿no? Solo sobrevive el más fuerte o el que se adapta más rápido, ¿no? Pues eso adaptado al ámbito digital, ¿no?
en su artículo cita al ex CEO de Intel, Andy Grove, que dice que en las crisis las compañías malas son destruidas, las compañías buenas sobreviven y las grandes compañías mejoran, ¿no? Eso ya lo estamos viendo. Bien, también dice, y eso ya lo sabemos, ya nos hemos dado cuenta, que el futuro digital es ahora. El 2020 se ha convertido a la fuerza en el año de la transformación digital, ¿no? Los que estaban acostumbrados a ir a trabajar a la oficina ya no lo han podido hacer, han tenido que trabajar desde casa, han cambiado sus herramientas de trabajo usando herramientas nuevas como Slack, Zoom, Drive y varias otras que un mes antes o una semana antes ni conocían, ¿no? Han tenido que adaptarse. Y ahí se han diferenciado las empresas que tenían una estrategia digital y las empresas que no tenían ninguna estrategia digital. Las empresas que tenían una estrategia digital ya implementada han podido seguir vendiendo y seguir trabajando de forma normal. Las demás no. ¿Vale? Hay que darse cuenta de que en ese mundo en el que vivimos, la velocidad de acción es muy, muy, muy clave. Si ya no es simplemente reaccionar, hay que adelantarse a los hechos, ¿no? Si antes de la pandemia estabas pensando en establecer una estrategia digital, dejándolo para más tarde y empujando cada vez la fecha, aunque el 2020 ya era tarde, pero si estabas en esa onda, ahora tienes un problema grave y es posible, no te lo deseo, pero es posible que no te puedas levantarte de esta, ¿no? Y si en otro caso estabas de lleno, esa pandemia te ha pillado de lleno desarrollando tu estrategia digital, pues hay que acelerar el paso para sacarlo ya adelante, ¿no? Totalmente. Hay una pregunta que hace y que responde Enrique en su entrada de blog, que es ¿y qué pasa con la tienda de la esquina, ¿no? La tienda que vende chuches, la tienda que vende ultramarinos, las tiendas de ropa, ¿no? Pues su respuesta es fácil. Tendrá que encontrar la forma de vender y de distribuir sus productos online. Porque básicamente lo que llaman la nueva normalidad no va a ser la normalidad que conocíamos antes. Nuestro modo de vida va a cambiar y va a haber un antes y un después, ¿no? Entonces, no podemos pensar que cuando ya todo pase vamos a volver a vivir, consumir, trabajar de la misma manera, ¿no? Eso es imposible. Y me gustaría aprovechar, eso no está en el artículo, pero es una cosa que llevo tiempo pensando, ¿no? Hasta antes del confinamiento. Y es un ejemplo, voy a coger un ejemplo concreto, las tiendas de ropa. Las tiendas de ropa que venden marcas conocidas como pueden ser, pues yo qué sé, Lacoste, Ralph Lauren, Nike, Adidas y todas esas marcas que todos conocemos, ¿no? Uh-huh. Estas tiendas se enfrentan en el momento en que no pueden abrir su tienda, se enfrentan a que no pueden vender sus productos, ¿vale? Y aunque tuvieran una tienda online vendiendo esas marcas, no podrían competir con las tiendas de las propias marcas, simplemente por dos razones: los precios y la variedad de la elección, ¿no? Si te vas a Lacoste a comprar un polo, el precio del polo va a ser bastante más bajo que el que tú vas a poder ofrecer, y además tú igual únicamente tienes 5 colores, pero la tienda de Lacoste igual tiene 100, ¿no? Entonces eso es un punto en el que no vas a poder competir. Entonces, no sé, yo tengo apuntados aquí unos consejos que se pueden aplicar de forma exclusiva a las tiendas de ropa, ¿no? El primero sería que unieras fuerzas con otras tiendas de ropa de tu ciudad que ahora son competencia.
para intentar crear una nueva marca de tienda y eliminar esa competencia. Es decir, crecer y, bueno, unir fuerzas, básicamente. Un tipo consorcio. Eso es. En ese mismo sentido, también aconsejaría establecer colaboraciones estratégicas con otros negocios de otros sectores. Por ejemplo, que en la tienda de ropa el mobiliario sea de una tienda de la misma calle o del mismo barrio y que se pueda comprar las sillas, las mesas, las lámparas, lo que sea, ¿no? Y que también en la tienda de decoración puedas acceder a los productos de tu tienda de ropa, ¿no? Eso no es nada nuevo, eso ya se hace desde hace años, pero sí que es verdad que solo se ve en ciertas tiendas ya grandes, ¿no? o en ciudades grandes. En ciudades pequeñas en las que vivimos, algunos, no todos, es verdad que esas estrategias no se usan, ¿no? Yo creo que es el momento ya de darse cuenta de ello, ¿no? Otra cosa, que tampoco es que sea nueva, y es que en las tiendas físicas la experiencia de compra es importante, ¿no? Es primordial, pero lo va a ser más, ¿vale? Y hay que buscar mecanismos, detalles que hagan que comprar en una tienda física realmente sea una experiencia de compra, más allá de la calidad del producto, del buen precio o de ser atendido por una persona agradable, profesional, ¿no? Hay que encontrar formas de que la gente le apetezca venir a comprar a tu tienda más allá de los productos que vendes, ¿no? Otro consejo que podría dar es empezar a trabajar con marcas locales que no sean grandes marcas, ¿vale? Otro consejo sería otra posibilidad, eso ya es más complejo, pero es una posibilidad, y es que la propia tienda cree su propia marca de ropa, ¿vale? Todos esos dos últimos puntos están pensados para poder crear una tienda online con productos de calidad a buen precio y que no tengan competencia. No es lo mismo tener una marca de una marca local o tú crear tu propia marca y venderlo en tu tienda online, porque ahí no tienes competencia casi, ¿vale? Que querer vender un Polo Lacoste o Ralph Lauren, ¿vale? Entonces, pues bueno, son un poco unos consejos. Dándole más vueltas se pueden encontrar más respuestas, más soluciones, con casos más concretos también, conociendo a la tienda o al negocio y a las personas que trabajan en él, también se pueden encontrar más respuestas. Pero bueno, quería dar eso como ejemplo porque me parece que iba de lleno con el artículo, ¿no? Buscar respuestas, porque al final las tiendas físicas, queramos o no, muchas van a desaparecer. Lo único que ha hecho esa crisis del COVID es acelerar las cosas, por desgracia, pero es así. Sí. Bueno, aparte de eso, cualquier cosa que tengáis en mente hacer, nosotros en SmartBiz os aconsejamos que os rodeéis de profesionales, ¿no? Que realmente os puedan guiar. Y bueno, nosotros en SmartBiz estamos formados para ello y os podemos ayudar. Es nuestro trabajo y nuestra pasión. Entonces, estaremos encantados de poder ayudaros. Bueno, y para cerrar, un par de anotaciones, ¿no? Antes diferenciábamos entre estrategia online y estrategia offline. Hoy ya no se diferencian, ya no hay diferencia. Hay que hablar de estrategia, punto. O sea, no hay, ¿vale? Y nada, la última frase del artículo de Enrique me pareció muy graciosa. Es una metáfora que funciona muy bien, ¿no? Y es la siguiente. Las crisis son como cuando baja la marea. Se identifica perfectamente a quienes no llevaban bañador. ¿Sabes? Es lo que solemos decir en SmartBiz, y para no sufrir lo mejor es prevenir, ¿no? Básicamente. Efectivamente. Sí. ¿Que tienes algo? Dime.
Sí, sí. No, que digo que la verdad que los consejos que has comentado me parecen muy acertados, muy al hilo. Y yo sí que iba a añadir ahí que creo que probablemente si va a haber un sector muy interesante es el transporte del concepto de lo que vienen siendo empresas como Deliveroo o Globo, lo que sea, pero al comercio local. Creo que habría que empezar a hacer un mix, ¿no? O incluso que surgiera algún tipo de startup que se dedicara localmente pues a proveer a estos consorcios, porque creo que de aquí al futuro va a haber un mix entre la compra directa en los locales, pero también el tema, digamos, a domicilio. Y creo que esto va a ser una tendencia que va a crecer. Y en un futuro ya no lo hará un tipo en bicicleta, pues probablemente lo haga un dron, pero id viéndolo porque este modelo probablemente se va a sentar y después del COVID creo que más. Y es una idea de negocio que os acabo de dar. El primero que la monte igual triunfa, yo no digo nada. Y poco más que comentar. Si no queda, Muy bien. No queda nada, ya además estamos ya limando el tiempo al final. Sí, estamos limando muchísimo. Sí, sí. Nos gusta tanto esto que al final se nos va de madre. Pero bueno, creo que ha llegado el momento del cierre. Dime. Es que hablas mucho. Debe ser eso. Y eso que hemos cortado los es, nos hemos reducido. Sí. Pero bueno. Pues bueno, damos ya apertura al cierre. Vaya paradoja, ¿no? Vaya oxímoron. Y nada, agradeceros muchísimo la atención y que estéis ahí al otro lado. Obviamente, si tenéis alguna pregunta, ponedla en los comentarios y las responderemos el próximo programa, que estamos deseando que nos hagáis preguntas y que nos vayáis a pillar. Sí. Y si os ha gustado, o sea, dadle a me gusta y suscribiros al canal, que parecemos youtubers. Y nada, hasta dentro de 2 semanas para un nuevo programa de Pillpod, vuestras píldoras inteligentes sobre el mundo de la comunicación, el marketing y el diseño. Y sin mucho más que decir. Muchas gracias. Vamos hablando y nada, gracias a todos y hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas. Adiós. Adiós. Corte. The Pill Pod by Smart Poles Agency.